Sheinbaum y Morena van contra tus derechos humanos. Se acabaron las simulaciones. Van por tus derechos. La Constitución mexicana incluye convenciones y tratados internacionales sobre derechos humanos. El obradorato quiere borrar los instrumentos para protegerlos. No exagero cuando digo que el episodio de hoy de Factor Kaiser es uno de los más importantes que he hecho y por eso te pido de manera muy especial el día de hoy que me ayudes a compartirlo por todos lados, que lo veas, lo analices, lo entiendas y me ayudes a que muchas otras personas lo vean y lo entiendan y lo compartan por todos lados. Porque si dejamos que esto suceda, ahora sí, game over, se acabó. Acompáñame a ver el episodio de hoy. Se acabó la simulación. Se desvanecieron los sueños de moderación del obradorato. El día de ayer, Sheinbaum y Morena le dejaron muy claro a todo México que están dispuestos a lo que sea con tal de cumplir el capricho de su antecesor, de destruir al Poder Judicial y de paso, destruir a la República. No ha cumplido ni siquiera un mes en el cargo y ya renunció por completo a cualquier intento de mostrar mesura o alguna diferencia con su antecesor. Después de varias mañaneras en las que afirmó que no cumpliría ninguna resolución judicial, generando una crisis constitucional de la que ya platicamos, y que le hicieran como quisieran, porque el pueblo le dio permiso de destruir a la República, ayer Sheinbaum y Morena traspasaron una nueva frontera de la que no hay retorno. Embriagados de poder, la tarde de ayer, Patán Augusto, El Noroñas, Nachito Mier y Ricardo Monreal, los 4 hombres que mandan en el Congreso, en este sexenio de la presidenta Coná, decidieron revelar su carta más extrema, la que tenían escondida ahí en el pantalón, para no espantar a los inversionistas, pero que todos sospechábamos que podían utilizar en cualquier momento. Vamos contra tus derechos humanos, nos dejaron muy claro ayer. Así, así como te lo estoy diciendo, y te voy a explicar. En la iniciativa que firman estos 4 impresentables, se proponen cambios a los artículos 1, 103, 105 y 107 de la Constitución vigente que ni Varguitas en la ley de Herodes hubiera pensado proponer. Son gravísimas estas propuestas y es necesario que las conozcas y comprendas una por una. En el artículo 1 de la Constitución dice, cito, la vigente, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia. Y estos cavernícolas le añaden, cito su iniciativa, pero en ningún caso pueden ser inaplicadas por medio de control de convencionalidad. ¿A qué se refieren estos cavernícolas? Ahí te va la explicación, es muy importante. En 2011 se dio en México una de las reformas más importantes en la historia relativa a los derechos humanos, que fue, entre otras cosas, la incorporación de ese primer párrafo que te acabo de leer, que tiene históricas implicaciones. Lo primero que quiere decir es que a partir de esa reforma, todos los tratados internacionales firmados por México, que son más de 100, que reconocen derechos humanos, están al mismo nivel que la Constitución, ahí, igualito. Lo segundo que quiere decir es que las normas relativas a los derechos humanos deben interpretarse conforme a la Constitución y a los tratados internacionales de la materia. Lo anterior implicó que a partir de esa reforma, todos los funcionarios públicos de todos los niveles, al aplicar normas de derechos humanos, deben tener en cuenta el derecho internacional sobre derechos humanos, es decir, los tratados mismos y la interpretación de estos como la jurisprudencia y la doctrina internacional. Lo tercero que quiere decir es que también se establece lo que se conoce como el criterio pro persona, es decir, que al interpretar las normas de derechos humanos para su aplicación, siempre se debe proteger a las personas y sus posibles derechos humanos lo más posible. Así, cuando puedan o deban aplicarse 2 normas que puedan estar en conflicto, que puedan ser contradictorias, se debe aplicar la más favorable a la persona con independencia de su jerarquía. En esta reforma también se estableció la obligación constitucional de todas las autoridades en el ejercicio de sus funciones de promover, respetar, proteger y garantizar todos los derechos humanos. Básicamente lo que dice este párrafo constitucional son 3 cosas fundamentales que todo mexicano debe comprender. 1. En materia de derechos humanos, también es norma constitucional
lo que dicen las convenciones y tratados internacionales de los que México es parte. 2. Siempre que interpretes como autoridad la Constitución y las leyes, lo tienes que hacer a favor de los derechos de las personas. Y 3. La Constitución debe garantizar que en México se puedan hacer efectivos los derechos humanos establecidos en esa norma suprema y en las convenciones y tratados internacionales. Por ejemplo, con un poder judicial autónomo. Si no, pues son solo letra muerta. El parrafito que propusieron estos cavernícolas que dice, pero en ningún caso pueden ser inaplicadas por medio de control de convencionalidad, pretende nulificar estos 3 puntos, porque justo desconocen el control de convencionalidad. A ver, ¿pero qué es el control de convencionalidad? El control de convencionalidad es justo la herramienta que permite a los estados concretar la obligación de garantía de los derechos humanos en el ámbito interno a través de la verificación de la conformidad de las normas prácticas nacionales con las convenciones y tratados internacionales de las que forma parte. Básicamente lo que dicen estos cavernícolas es a chingar a su madre lo que dicen las convenciones y tratados internacionales de las que México es parte. A partir de ahora, la Constitución dice lo que nosotros queremos que diga. Así, así tal cual. De ese tamaño es esta aberración. Hoy por la mañana, después del escándalo que se armó por esta nueva aberración, Patán Augusto dijo en varias entrevistas que retiraría la parte que busca reformar al artículo primero, que él es muy condescendiente, pero que mantendría la propuesta de reformas a los artículos 103, 105 y 107, que es importantísimo entender. A ver, el artículo 103 vigente, que establece las facultades de los tribunales de la Federación, dice, cito, los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite, fracción primera, por normas generales, actos o omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Fracción 2. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la autonomía de la Ciudad de México. Y, fracción 3, por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal. Cierro la cita de este artículo. Y estos cavernícolas le agregaron, cito, quedan exceptuadas de lo dispuesto en las fracciones anteriores las reformas y adiciones a esta Constitución, su forma, procedimiento y fondo, contra los que no cabe juicio o recurso alguno en ningún caso. Cierro la cita. Respecto al artículo 105 de la Constitución, que se refiere a la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer y resolver acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, que son mecanismos fundamentales de control de constitucionalidad y convencionalidad, estos cavernícolas agregan, cito, son improcedentes las controversias constitucionales o las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución, incluyendo su proceso deliberativo, legislativo y correlativa votación, así como aquellos que busquen controvertir las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral. Cierro la cita. Respecto del artículo 107, que se refiere al juicio de amparo, los cavernícolas añaden el siguiente párrafo a la fracción segunda, cito, no procederá el juicio de amparo contra las adiciones o reformas a esta Constitución, incluyendo su proceso deliberativo, legislativo y correlativa votación, así como aquellas que busquen controvertir las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en la materia. Cierro la cita. A ver, ¿qué quiere decir esto? De entrada, es el reconocimiento de que hoy la Corte sí tiene facultades para hacerlos, pero además, que no importa que hayan retirado la aberración del artículo 1, si dejan las otras 3. ¿Por qué? Porque pretenden dejarnos sin ningún recurso jurídico real, sin ningún instrumento real para pelear por la protección de nuestros derechos humanos. Déjame te lo explico con algunos ejemplos concretos y comunes para que se entienda muy bien. Hoy la señora Sheinbaum y Morena afirman que el pueblo les dio la mayoría en el Congreso para poner y quitar de la Constitución lo que ellos quieran. Básicamente es lo que han dicho por todos lados. Su único argumento es que si les dan los números en las cámaras, quiere decir que el pueblo les autorizó a poner en la norma suprema lo que a ellos les plazca. Esto, de entrada, implica desconocer que la propia Constitución les ordena, sí, les ordena
tanto a la señora Sheinbaum como a cada legislador a leer, entender y conocer las convenciones internacionales y los tratados sobre derechos humanos de los que México es parte. ¿Por qué? Porque necesitan saber qué dicen esos tratados para poder entender qué pueden y qué no pueden quitar de la Constitución y de las leyes. Es decir, su mandato electoral no es absoluto, porque México es parte activa de una comunidad internacional que lleva décadas creando mecanismos eficaces para la protección de derechos humanos y se ha comprometido con todo el mundo y lo ha puesto en la Constitución que todas las autoridades en el ejercicio de sus funciones deben promover, respetar, proteger y garantizar todos los derechos humanos. Así, si el día de mañana, por ejemplo, en esta aberrante borrachera de poder y soberbia en la que están metidos la señora Sheinbaum y su partido, deciden, por ejemplo, cambiar la Constitución para limitar la propiedad privada o ponerle candados a modo, o, por ejemplo, autorizar al ejército a detenerte en la calle sin orden judicial, o a meterse en tu casa si creen que eres sospechoso, o a prohibir las críticas al gobierno en redes sociales, o a crear los monopolios estatales de bienes y servicios que a ellos les parezcan adecuados, o restringir el voto a ciertos grupos sociales, o para, por ejemplo, reducir los requisitos de las pruebas que se necesitan para sentenciar a una persona, o para darle carta abierta al ejército para realizar cualquier tipo de operativo. Según su teoría, la del mandato abierto del pueblo, lo podrían hacer porque nos están dejando sin recursos jurídicos para pelearlo. No importa que retiren o no hoy lo relativo al artículo 1, importa que ya se atrevieron formalmente a presentarlo y a defenderlo en tribuna, pero además es una trampa retirarlo si mantienen las propuestas relativas a los artículos 103, 105 y 107, porque nos dejan sin recursos, sin instrumentos. Pero en este mismo sentido, el capricho de reforma que impuso el antecesor de Claudia también es anticonvencional, porque sin un poder judicial fuerte, autónomo, capaz de revisar y anular los abusos de poder de los otros dos poderes, tú y yo nos quedamos materialmente sin protección a nuestros derechos humanos. Así hay que entenderlo. Ahora, esta salvajada de ayer tiene un contexto importante que vale la pena resaltar. El 21 de octubre, es decir, el lunes pasado, fue presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un amicus curiae, redactado por 50 académicos del más alto prestigio, que exponen, mejor que yo, todo lo que te acabo de platicar, pero además añaden lo relativo al derecho comparado y el avance que México ya tenía en el control de constitucionalidad de las reformas constitucionales. ¿Qué es un amicus curiae? Según la definición de la propia Suprema Corte, cito, los amicus curiae, amigos de la Corte, son informes técnicos que presentan personas ajenas a un litigio, pero que tienen interés en la materia, con la intención de brindar argumentos para la resolución de un asunto, dar su opinión jurídica, proporcionar información sobre el caso o alertar sobre posibles efectos de una decisión. Cierro la cita. Estos informes son tomados en cuenta por la Corte a la hora de decidir si los toman en cuenta. ¿Por qué es importante este en específico? Porque está firmado por 50 de los académicos con más alto prestigio de México y otros países, que no pueden ser descartados por el obradorato como conservadores o neoliberales. ¿Por qué? Porque muchos de ellos han sido referencia directa para miembros del obradorato en muchas ocasiones, en otros temas, porque además se trata de importantes filósofos del derecho y algunos de ellos incluso maestros de personas del obradorato, filósofos de los derechos humanos de muy alto prestigio. Te voy a dejar la liga de este amicus curiae donde se publica este episodio para que lo leas, de verdad vale la pena. Este se presentó antes de conocer la aberración de propuesta de ayer, y así es una dura crítica a la aberración de reforma original que pretende destruir al Poder Judicial, a la que estos académicos califican clara y decididamente como una reforma antidemocrática, anticonvencional, antirrepublicana y antiderechos humanos, que puede y debe ser revisada y anulada por la Suprema Corte de Justicia del país. Por eso la prisa para quitarle a la Corte toda posibilidad de revisarlo, destruyendo los artículos 103, 105 y 107. Así, ya nadie puede tener duda alguna de que la señora Sheinbaum y su partido van contra tus derechos humanos y están dispuestos a lo que sea. Por más que lo quieran esconder en el discurso, en los hechos, en las iniciativas que presentan y defienden, están sus intenciones reales, las de verdad. Está en nosotros que todo México se entere y entienda las implicaciones que pueden tener estos cambios en su vida, en dar a conocer esto y en oponerse férreamente. Ahí
En oponerse y en dar a conocer está la resistencia. ¡Viva la resistencia!